Y vamos a tener nuestra Biblia abierta el día de hoy en el Evangelio, en la epístola que leímos hace un momento. La epístola, perdón, el Nuevo Testamento, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y me gustaría empezar el día de hoy con una palabra que me pareció chistosa de un pastor que hablaba, que decía él: feliz cumpleaños, porque precisamente hoy, el día de Pentecostés, es el cumpleaños de la iglesia. No les diré exactamente cuántos tiene, pero alrededor de 2015 años nuestra iglesia. Entonces, hoy es el cumpleaños de la Iglesia Universal. Y como ustedes ya leyeron por allí, todo empezó en el día de Pentecostés. Nuestro Dios escogió enviar su Espíritu Santo precisamente en este día, en la fiesta judía del Pentecostés. Porque me imagino que ustedes saben, los judíos tenían varias fiestas importantes. La más importante de todas ellas es la Pascua. Y la segunda es el día de Pentecostés. ¿Cómo es el día de Pentecostés? Se les celebra porque son precisamente 50 días después de la Pascua. Precisamente hoy, hace 50 días, fue la Pascua. ¿Y qué celebraban los judíos o qué hacían en esta fecha? Era la fiesta en la que daban los frutos de sus cosechas y daban sus frutos al Señor. Los llevaban al templo, los ofrecían, los consagraban. Eso es lo que hacían los judíos en la fiesta. Se llama la fiesta también, junto con las fiestas, por ejemplo, de los tabernáculos, la dedicación, la Pascua, etc. Y precisamente en el día de hoy, los judíos celebran la fiesta en la que ellos ofrecen los frutos de la tierra. Ustedes saben, los judíos era un pueblo ganadero, agricultor, etc. Y se encargaba de realizar todas estas cosas. Y estamos nosotros hoy hablando de un momento en la historia de nuestra iglesia en donde había incertidumbre, había dolor, había tristeza. Y sin embargo el Espíritu Santo se presenta en este tiempo para hacer un cambio radical, un cambio completo en la iglesia que estaban haciendo en este momento. Y me gustaría expresar un poco acerca de lo que es la iglesia y después aterrizarlo en lo que somos nosotros como congregación. ¿Sí? Y quiero que tengamos abierta nuestra Biblia y vamos a leer en Hechos capítulo 1, los versículos del 12 al 14. Hechos 1, los versículos del 12 al 14. Dice: entonces vinieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y este es el preámbulo para la venida del Espíritu Santo. Ustedes se fijaron en el versículo 11, uno antes del que leímos. El Señor se acaba de ir. Y si decimos que el Señor se fue 40 días después de la Pascua,
Y estamos hablando que es Pentecostés. ¿Cuántos días pasaron entre uno y otro? 10. 10 días exactitos. Y hay una cosa que vamos a estudiar nosotros en esta mañana, es el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Una palabra bastante importante para nosotros, hermanos, porque estamos hablando de la iglesia de Cristo. Y si ustedes se fijan en su culto cristiano, hermanos, en el credo niceno, si lo pueden tener también por ahí a la mano, después de que habla de que confesamos nuestra fe en el Espíritu Santo, nos describe qué somos nosotros. Dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo juntamente se ha dado y glorificado, que habló por medio de los profetas. Y luego dice, nos describe a nosotros: y creo en una santa iglesia cristiana y apostólica. Eso es lo que somos nosotros. Y vamos a ir viendo rápidamente qué significa cada una de estas características de la iglesia, porque después lo vamos a utilizar a nosotros. Primer adjetivo que viene en nuestro credo: y creo en una iglesia. Una iglesia porque solo es uno el Señor. ¿Y qué iglesia es esta, hermanos? ¿La luterana? ¿Este lugar? ¿La presbiteriana? ¿La católica? Esta iglesia que es una, nadie sabe cuál es. Y esta iglesia que es una, hermanos, está unida en todos los que de corazón confiesan al Señor Jesús como su Salvador y que adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No es un grupito en particular, no es una iglesia como grupo humano, es el grupo de creyentes que alaban al Señor. Todos los redimidos de la Iglesia Católica, todos los redimidos de las iglesias evangélicas, todos los redimidos de las iglesias orientales, todos pertenecen a esta iglesia que es una. Y una unidad, hermanos, que desafortunadamente nuestra humanidad destrozó. Porque si, aunque decimos, hermanos, que la iglesia es una, humanamente, ¿cuántas hay? Y estos son los errores humanos. Esto es el castigo del hombre, su propia división. Y uno puede decir, pues todo lo empezó Lutero, es su culpa. Y eso dicen todos los romanos. No. La primera en dividirse fue la Iglesia Católica. ¿Por qué creen que haya sido esto? El Papa dice, no me parece lo que ustedes dicen, pues entonces yo me separo y hago mi propia iglesia. Y nace la Iglesia Católica, de la Iglesia original y apostólica. Martín Lutero, con la inmundicia que había en la Iglesia Católica en la Edad Media, se separa. Él no quería, pero sucede. Pero luego los calvinistas dicen, pues sí se puede. Y hoy cuentan cuántas iglesias hay, todas clamando ser la única.
Pero lo que nos debe importar, hermanos, en primer lugar, es pertenecer a la iglesia del Señor. No esta, no la de enfrente, no la de allá, la iglesia del Señor. Y vamos a ver cuál es esta. Una. Dice el siguiente adjetivo. ¿Cuál es el siguiente adjetivo? De Hechos. Y creo en una santa iglesia cristiana. Perdón, hermanos, me está doliendo mi cabeza del calor. Y creo en una santa. El llamamiento de nosotros como cristianos, el propósito de la iglesia es simple: hacer a sus miembros santos. La iglesia del Señor fue fundada por un hombre santo, puro, agradable a Dios, que fue nuestro Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en el cual yo me agrado, en el cual tengo complacencia, el cual me es placentero a mí. Nuestro propósito como cristianos es ser parte de esta santidad a la que el Señor nos llama. Una santidad a la que nosotros somos aspirantes. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que no hay ninguno justo, no hay ninguno bueno. No hay santos, no existen. Y sin embargo el himno que acabamos de cantar dice: aquí disfruta, ¿verdad? Disfruta de unidad. Y luego en la última estrofa dice: con Dios y con los santos. Nosotros los que fuimos apartados para Dios somos santos en formación. ¿Y qué significa santos, hermanos? Y la palabra de Dios lo dice: apartados para Dios. Y ese es el propósito de la iglesia: apartar a los hijos de Dios del mundo y apartarlos para Él. Los santos en luz, ellos son otra cosa. Los que moran en el reino de los cielos, ellos son santos que ya alcanzaron la plenitud de la santidad. Nosotros todavía no. Y ese es el propósito de la iglesia: la santidad de los creyentes. ¿Cuál es el siguiente adjetivo? Y creo en una santa iglesia. Y luego, fíjense allá abajito en el asterisco que tiene el que dice el culto cristiano. Le pusieron allí cristiana para no lastimar sus susceptibilidades evangélicas. Pero el credo original no dice así: católica. Y luego a mí me da coraje, y más con mis alumnos. Y yo les digo: bueno, ¿por qué la iglesia de Roma se roba el título católico? Pues ellos son unos de los tantos, pero ellos no son los dueños. Es como si tuvieran ellos, digamos, la marca registrada. ¿Y entonces uno qué es? El hecho de ser evangélicos no nos quita de ser católicos. ¿Por qué? ¿Qué significa católicos? Catas, logos, pero no logos de palabra. Catas, logos. Católicos, conforme al todo, es decir, universal. Y esta es una característica hermosa de la iglesia, porque creemos en una iglesia santa, católica, una iglesia universal, que no empezó hace 2000 años y se acabó allá, que no existió en la Edad Media y se acabó, que está existiendo ahorita porque antes no existía y luego ya no va a existir. Una iglesia universal que existió en el pasado, que existe en el presente y que existirá en el futuro. Y sin embargo, lo que enseñamos nosotros hoy no es diferente a lo que enseñaron los santos apóstoles, ni es diferente a lo que van a enseñar los que nos precedan, los que nos sucedan. Universal, la catolicidad de la iglesia significa esto: no está reducida a tiempo, porque nuestra fe es la misma que tuvieron los santos apóstoles. Y tampoco tiene límites geográficos.
México se acaba donde se acaban las aguas territoriales. Y Estados Unidos empieza donde se pasa la rayita de la frontera. Y ya no es más Estados Unidos, sino es México, ya no es más México, sino Estados Unidos. La iglesia no tiene límites. Y en todo lugar donde se confiesa el nombre del Señor, allí está presente la iglesia. Aquí está presente la iglesia. Por una característica importante, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. ¿Quién está en medio de nosotros? El Espíritu Santo. Y no es que si no estamos en una catedral, no somos iglesia. Eso es la universalidad de la iglesia, la catolicidad de la iglesia, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy allí. Yo les pregunto, ¿a poco entonces la iglesia católica no es la única católica, verdad? Ellos son unos. Pero ellos no son todos nosotros que somos. Todos nosotros que creemos. ¿Verdad? Por eso hay que tener bien en cuenta esto. Y la última, la más importante. Una santa cristiana y luego apostólica. Por lo que vamos a ver el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, príncipe de los apóstoles, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia en la roca de los apóstoles. Y yo les preguntaré, pues vaya roca, imagínense, pescadores, comerciantes, pues imagínense, vaya fundamento de iglesia, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que hablábamos hace rato acerca de María y de Eva? Tomarlos y es darles a ellos el protagonismo. Y el Señor dice, sí, sobre ti voy a fundar mi iglesia, pero no sobre Pedro, no es sobre la debilidad de Pablo, no es sobre la duda de Tomás, es sobre la fe que su Espíritu Santo iba a plantar en esos santos hombres. Y la palabra clave es esta, hermanos: unánimes juntos. Aquí estamos juntos nosotros, estamos en un mismo espacio, pero yo no sé si estamos juntos. El pastor Samuel decía, aquí estamos juntos, pero yo no sé si me están poniendo atención. Y si no me están poniendo atención, decía, pues entonces no estamos juntos, pues no estamos unánimes. Si por ejemplo estamos orando aquí, no sé, por un motivo en especial de Pati, y yo estoy pensando en otra cosa, pues entonces no estoy unánime a ustedes. Si yo traigo mi cuento acá, si la hermana tiene su cuento allá, si Berka tiene su cuento allá, pues estamos juntos, obvio, pero no unánimes. Como dicen, juntos pero no revueltos. Y ese no es el chiste. Dice la palabra de Dios, unánimes juntos. Si quiero ustedes que vean a quienes mencionan el versículo de Hechos 14. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Y quiénes más? La madre de Jesús, mujeres y sus hermanos. Y con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a resumirle. Estaban todos. En esas personas que estaban allí estaba representada la totalidad de la iglesia. No nada más los jerarcas, los santos apóstoles. La iglesia no son los pastores, hermanos, la iglesia no son los papas, la iglesia no son los sacerdotes nada más. La iglesia somos todos. Por eso la palabra es explícita. No nada más estaban los apóstoles, estaban las mujeres, estaba la bienaventurada Virgen María, estaban los hermanos del Señor, todos estaban presentes y todos en un mismo sentir. Ni María estaba encima de los apóstoles,
ni los apóstoles por encima de los hermanos del Señor, todos unánimes juntos. Y vemos en el versículo 1 del capítulo 2, lo vuelve a repetir, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, en oración y ruego. Imagínense qué momento tan especial, hermanos. Yo no sé si ustedes lo han experimentado alguna vez, estar en oración. Bueno, cuando uno ora está solito, ¿verdad? Pero de entrada, por lo menos, y ojalá podamos resolverlo, yo no me acuerdo de ninguna velada de oración. No lo hemos hecho. Digo, tampoco digo que tengo 1000 años, ¿verdad? Pero falta eso, falta sentir esa unanimidad. ¿Y para qué estoy alegando tanto acerca de unánimes juntos? Porque en medio de esta situación sucedió el milagro que hoy celebramos. El Espíritu Santo descendió con todos estos hombres y estas mujeres que estaban unánimes juntos. Y luego ustedes pueden ver todo lo que significó. Hablaron en diferentes lenguas, su entendimiento se abrió. Todo lo que San Pablo era, por ser el gran apóstol San Pablo, San Pedro no se quedaba atrás. Porque el Señor inflamó el corazón de todos. Y no nada más porque Pedro era el más fiel, Tomás no. Todos fueron tocados por el Espíritu Santo. Y yo les diré una cosa. Todavía había quienes no creían. Todavía aquí hay quienes no creen. Todavía la iglesia está llena de quienes no creen. Ayer fuimos a una, ¿cómo se llama? Una confirmación. Fuimos porque fue en el expiatorio. Y pues es una hermosura de lugar y Beca estuvo. Y todos estuvimos ahí. Y yo veo a los muchachos que pasan. Y el arzobispo auxiliar de León hablaba. Y decía, es difícil tener una vida cristiana. Y él platicaba de que el centro está lleno de antros. Y yo le diría, ay padre, ¿el centro? Yo no, decía una persona y yo lo leí, decía esa persona, yo no creía que un día los antros fueran a superar en número a las iglesias. Pero yo me imagino a los muchachos diciendo, ay padre, ay el padre está hablando otra vez. Porque él hablaba, hacía una exhortación a la vida cristiana, a la piedad. Imagínense a los muchachos, ay padre. Y precisamente por eso estoy hablando de eso, porque ellos están en su confirmación, están confirmando su fe, pero... Y yo los volteaba a ver todos así, dormidos, con el pero a la hora de la foto, a la hora que se fue el padre, para aprovechar la hermosura del edificio, todos ahí. Pues eso no es vivir en comunión con el Señor. Eso no es estar en unanimidad. Eso es estar nomás así. Y entonces dice que el Espíritu, que vino de repente un viento. En la palabra de Dios, hermanos, se identifican 3 manifestaciones del Espíritu Santo. La primera es agua, la siguiente es fuego y la última viento. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, y que debemos tenerlo conscientes cada uno de nosotros. Y con esto voy cerrando. Unánimes juntos. Y el Espíritu Santo se manifestó. El Espíritu Santo se relaciona con nuestro espíritu a través de 3 elementos.
agua, fuego y viento. Hermanos, cuando nuestro Dios vio que la humanidad se había corrompido, ¿qué es lo que hizo el Señor? De la faz de la tierra la borró. ¿A través de qué? Y sin embargo, hermanos, esta situación que sucedió dio lugar a que esta atrocidad de Dios que podríamos decir, dio lugar a una cosa, una promesa. Cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, arrasa. Dice la palabra de Dios, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Pobre de la vida del que es tocado por el Espíritu Santo, porque destroza todo. Destroza nuestro confort, destroza nuestra tranquilidad, destroza nuestro gusto y nos moldea a la voluntad de Dios. No sé si ustedes han ido al Cañón del Sumidero. Es un río con 700 metros de profundidad. Y es un riachuelito que con los siglos y los milenios fue raspando ese cañón. Y así es el Espíritu Santo. A través del agua nuestra vida la aparta. Yo les preguntaré, hermanos, a varios de ustedes, ¿qué no ha arrasado el Señor en su vida? Carácter. ¿Qué más? Hay que cerrar la puerta, ¿no? Costumbres. Hábitos. Vicios. Y miren la gente que no está aquí. Fuego. ¿Qué hace el fuego, hermanos? El fuego no es una cosa bonita. ¿Qué es lo que hace el fuego? ¿Qué hace el fuego? Quema. Si te pongo fuego ahí en tu blusita, ¿qué le pasa? Y tú, ay, qué rico. ¿Verdad que no? Un fuego consumidor. ¿Qué hace el fuego, hermanos? Ustedes vean cuando los volcanes explotan. ¿Qué sucede con lo que está alrededor? Pues todo se incendia. ¿Qué destrucción tan más grande sucede? Pero ustedes saben que después del fuego la tierra se hace fértil. Se renutra. Nuestra vida muchas veces es un bosque hermoso, con árboles de logros, con árboles de riquezas, hermosos paisajes de orgullo. Y viene el Espíritu Santo con su fuego consumidor. Pero ¿qué veíamos de la muerte en la escuela dominical? Es importante que el hombre muera y renazca en el Espíritu Santo y vuelve, aparece el agua. Eso es el bautismo. Cuando a un niño se le bautiza, se sumerge en el agua, como representando la muerte a este mundo. Y necesita ver esa muerte para que haya un renacer de nuevo. Por eso el agua se usa, por eso no se usa leche o lo que sea. El símbolo del renacimiento. El agua. Este fuego que consume nuestras vidas, hermanos, es el que también da vida. Y el que trae vida. Cada uno de nosotros. ¿Y el viento? ¿Qué hace el viento? Destruye también, También puede ser destructivo. Pero dice la palabra de Dios una promesa: levantarán sus alas como de águilas. Dice un canto que yo conozco,
hace referencia a lo que hace el águila. La verdad me parece que no es verdad, pero siempre ha sido usado. Que el águila en la tormenta no la sufre. Porque la tormenta está aquí. Y el águila sube por encima de la tormenta. Sufre la tormenta. Y yo no les estoy diciendo que no hay tormentas. Las hay. Pero por eso precisamente el Espíritu Santo fue viento que levantó a una iglesia que se había quedado sin su maestro, una iglesia que se había quedado sin... Y el Espíritu Santo como viento recio apareció, levantaron sus alas como de águilas. El Espíritu Santo tiene un propósito en nosotros, que es elevarnos a la estatura del varón perfecto. Y para hacer eso, hermanos, tiene que trastocar la vida de cada uno de nosotros. En todos los sentidos. Que si una inundación hace falta en nuestra vida, la va a hacer. Que si un incendio en nuestro ego, lo va a hacer. Pero todo esto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Vida. Y es pero hace falta una condición, hermanos, como iglesia. Ahora vamos a llevarlo a la iglesia. No venimos de una situación fácil, ¿verdad? No estamos aquí por gusto, ¿verdad? Pero en esa situación, hermanos, que nuestra vida fue destrozada, bueno, no sé si la de ustedes, por lo menos la mía sí. El Espíritu Santo utiliza esa para levantar algo nuevo. Que el fuego lastima, sí lastima. Que el agua destruye, sí destruye. Pero el Señor, tras la tormenta, da el consuelo. Nuestra iglesia que fue pisoteada, que fue destruida, el Espíritu Santo tiene el poder de levantarla como las alas de las águilas. Y va a haber problemas, pero el Espíritu Santo nos va a hacer volar sobre la tormenta. Y vean ustedes en la palabra de Dios el Señor Jesús hablando del Evangelio. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y habla el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y esa es la promesa del día de hoy. Y haremos morada con Él. Decíamos, Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero el Dios que estaba con nosotros, ese rostro ya no está con nosotros. Pero está ahora en nosotros. El Espíritu Santo es el que da unidad, es el que une la Santísima Trinidad. Y es el mismo Espíritu Santo el que nos une a nosotros con Dios. Yo no sé si a ustedes esto les produzca algo. Ahorita es una probadita de la comunión con nuestro Dios. El Espíritu Santo vino a eso, a fundar su iglesia, para darnos comunión con Dios. Eso es una probadita ahorita, hermanos, de la comunión completa que vamos a tener con Dios en la eternidad. Es una probadita esto. Y sí vamos a tener dificultades, vamos a tener tristezas, pero el Señor, que transformó a pescadores en predicadores, transformará nuestras situaciones difíciles en victorias. Y la iglesia es testigo de ello. Mártires murieron predicando el Evangelio.
Y su sangre está allí. Pero todas esas luchas fueron vividas en el nombre del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si Dios es con nosotros y en nosotros, ¿quién contra nosotros? Y este es el mensaje del día de hoy. Vamos a estar de pie.